Nos proponemos resolver un problema en el cual estamos en un sistema diédrico cuya línea de tierra se aporta aquí y se aporta este rectángulo de la figura y un punto m'M. El enunciado dice que este rectángulo es la proyección horizontal de un cuadrado situado en un cierto plano, del cual el punto M es uno de sus puntos. Se trata primero de representar ese cuadrado, las proyecciones del cuadrado, y en segunda opción hallar la representación, las proyecciones diédricas de un hexaedro o cubo una de cuyas caras es el cuadrado obtenido anteriormente. Entonces, partimos, ya digo, de este rectángulo que es una cara de un cuadrado y un punto M del plano del rectángulo. Como se puede ver, el punto M tiene una cierta cota. Bien, pues lo primero que hacemos es analizar un poquito los datos y vemos que los lados de esa proyección son perpendiculares, lo cual nos hace pensar que ese cuadrado podría bien situarse en un plano horizontal o en un plano inclinado. Pero vemos que es un plano inclinado puesto que esta medida de este lado, de la proyección horizontal de este lado, es mayor que la de este otro, lo cual nos hace pensar que va a ser un plano inclinado. Insisto, ese plano contiene el punto M. Bien, además, al ser perpendiculares, significará que uno de los lados, el mayor, va a ser un lado horizontal y el otro va a ser el que se sitúa sobre una línea de máxima pendiente del plano. Bien, si este es un lado horizontal, la proyección horizontal de ese lado será paralela a una línea paralela trazada por el punto m'M'. Será entonces una horizontal de plano la que tracemos por el punto m'M'. Por eso es por lo que lo primero que hacemos es dibujar esa horizontal y la vamos a llamar HH', y en realidad pues vamos a suponer que estamos en este plano horizontal, que es sobre el que vamos a hacer todas las operaciones. Al deducir que este lado es un lado horizontal, por tanto se encuentra en verdad magnitud, esto se debe a que como una horizontal y una línea de máxima pendiente son perpendiculares en el espacio, pero también las proyecciones horizontales de ambas también lo son, al ser perpendicular este lado a este y ser en la realidad en un cuadrado dos lados perpendiculares, pues de ahí deducimos que la igualdad entre esta línea y la línea máxima pendiente y esta línea y una horizontal ha permitido deducir esa conclusión que acabamos de decir. Es decir, que esto es línea de máxima pendiente del plano y esto es horizontal de plano. Que esto es un lado horizontal y por tanto se encuentra en verdad magnitud, con lo cual ya tenemos la medida del lado del cuadrado y aquí tenemos la proyección. Bien, esto lo podríamos resolver por varios procedimientos, pero vamos a aprovechar una cosa. Supongamos que abatimos el plano del cuadrado sobre este plano horizontal, sobre este H', cuya horizontal es esta. Este sea el eje de abatimiento. Sabemos que en un cuadrado la diagonal y un lado forman 45 grados. Por eso es por lo que vamos a poner aquí unas letras y vamos a trazar esa diagonal. Y entonces sabemos que esa diagonal cuando la abatamos, cuando la arrastremos en el abatimiento, y este lado cuando lo arrastremos formarán en el abatimiento 45 grados. Luego si esto lo prolongamos, o sea, este lado y esta diagonal forman en el cuadrado 45 grados, cosa que no ocurre aquí puesto que esto es una proyección y por tanto una deformación de ese cuadrado. Por tanto, esta línea y esta línea cortan al eje de abatimiento en este punto y en este otro, puntos desde los cuales se verá el B abatido bajo un ángulo de 45 grados. Por eso hallaremos el arco capaz de 45 grados de ese segmento. Para ello tomamos ese segmento, hallar el arco capaz es hacer una perpendicular, llevar el complementario de 45, en este caso, que vuelve a ser a 45, o sea, 90 complementario es lo que le falta a un ángulo para llegar a 90. Si este ángulo ha de formar 45 grados en el abatimiento, pues hay que hallar el arco capaz de 45. Y por este punto llevamos 90 menos 45, que es 45, que es esta línea. Nos da aquí este centro y ese sería el arco capaz de 45 grados del segmento este que habíamos obtenido aquí al prolongar el lado y la diagonal. Bien, como el punto B abatido va a estar en una perpendicular al eje de abatimiento, que es esta línea H, pues el corte de esa línea con la semicircunferencia nos dará aquí el punto B abatido. Una vez que tenemos el punto B abatido, podemos sacar la diferencia de cotas entre la cota de B
y la cota de la línea H que tenemos aquí. Para ello, cuando hacemos la construcción de abatimiento, ¿qué hacemos? Hacemos una paralela y una perpendicular al eje de abatimiento. En la paralela llevamos la cota y con centro en este punto y con radio hasta el extremo de esa paralela, trazamos un arco hasta llegar al B abatido. Aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer un arco de centro en este punto y radio hasta el B abatido, y ese arco va a cortar a la paralela trazada por B en el punto este de aquí. Con lo cual este segmento de aquí a aquí es la diferencia de cotas entre el punto B y la cota de la horizontal H'. Es decir que nosotros aquí medimos esta longitud, 38,6, y ahora no hay más que saber que el punto B va a estar a 38,6 milímetros más alto que la medida de la H'. Por eso hacemos aquí una paralela a esta a 38,6 y desde B referimos verticalmente en una perpendicular y tendremos ahí B'. Bien, también podríamos esto haberlo sacado por otro procedimiento, pero claro, necesitábamos hallar la posición de A', cosa que no sabíamos. Luego veremos alguna consideración sobre esto. Bien, ya tenemos el B'. Como estos lados son horizontales, no hay más que desde este punto levantar vertical y tendremos ahí C'. Y luego este punto que está en la H, lo referimos sobre la horizontal H', este punto le vamos a llamar 1 y aquí tendremos este 1, vamos a tener el 1', y ahora uniendo 1 con B tenemos una recta, que es la proyección horizontal de esa línea de máxima pendiente, pues si unimos 1' con B', tendremos la proyección vertical. Y ahora no hay más que desde el punto A subir verticalmente, referir, y tendremos aquí la A'. Y una vez que tenemos esto, por paralelas, pues obtenemos ya, cerramos el cuadrado, y tenemos aquí la proyección vertical del cuadrado, situado, como digo, en ese plano del que pasaba por el punto MM'. Ponemos las letras correspondientes y tenemos ahí ya las proyecciones del cuadrado. A continuación vamos a ver la segunda parte del problema, y es que nos dicen que ese cuadrado es cara inferior de un hexaedro cubo. En la parte derecha de la figura hemos copiado los elementos que hemos obtenido, los que nos interesan, para no complicar mucho las líneas. Dejamos aquí en la parte izquierda el proceso seguido, para ahora en la parte derecha culminar con lo que sería la terminación del problema. Bien, el enunciado nos dice que esto es base inferior, cara inferior de un cubo. Lo primero que tenemos que hacer es hallar una horizontal y una frontal de plano, que puede ser las trazas, horizontal y vertical, del plano de la cara, o simplemente una horizontal y una frontal. La horizontal ya la tenemos, que sería el lado, estos lados AD y BC. Nos falta la frontal. Para hallar una frontal, pues por un punto cualquiera del lado AD haremos una horizontal, que es la proyección horizontal de esa frontal. Este punto lo referimos a proyección vertical, y este punto de corte con CD lo referimos también a proyección vertical. Y de esta manera, al unir esos dos puntos, tenemos ya la frontal F' del plano, una frontal del plano. Todas las frontales sabemos que son paralelas. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque cuando nosotros tenemos un cuadrado que es base de un cubo y queremos hacer el resto del cubo, las perpendiculares al plano de la cara son perpendiculares, ya digo, a las proyecciones verticales son perpendiculares a la frontal y las proyecciones horizontales son perpendiculares a la horizontal. También podríamos haber hallado las trazas del plano, definido por los cuatro lados estos del cuadrado, y hacer perpendicular a la traza horizontal y a la traza vertical. Pero en este caso, para evitar líneas, es más sencillo. Como la horizontal ya la tenemos, que es esta A' de prima y B'C', AB, AD y BC, solo nos falta ya la frontal. Pues aquí hacemos una frontal cualquiera, una paralela a la línea de tierra. Este punto lo referimos a su correspondiente arista, este otro a su correspondiente arista, y ahí tenemos la proyección vertical de la frontal. Ahora ya simplemente, pues por un vértice cualquiera, por ejemplo el vértice D, podemos hacer perpendiculares a la frontal en proyección vertical y a la horizontal en proyección horizontal. Para ello, esta línea que est'amos trazando aquí desde D', perpendicular a la F', es la perpendicular al plano trazada por el vértice D, y desde este punto haremos una perpendicular a la AD, y ahí tendríamos la proyección horizontal de esa perpendicular. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Pues llevar en cada una de las cuatro perpendiculares por los cuatro vértices la distancia real de la arista. La arista la tenemos aquí en verdadera magnitud en proyección horizontal, tanto en este lado como en este, al ser horizontales dichos lados. Para ello, para llevar esa medida, lo que hacemos es en la perpendicular, queremos llevar esa medida a partir del punto D en la perpendicular al plano. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser coger un punto cualquiera de la perpendicular,
que podría ser este punto, y obtenemos aquí su proyección vertical, punto al que podemos llamar XX'. Una vez que tenemos eso, vamos a ver si hubiéramos tenido suerte al elegir el punto. Si hubiéramos tenido suerte, ¿qué ocurriría? Pues que la verdadera magnitud del segmento de X coincide con la medida AD de la arista del cubo. Lo más probable es que, como el punto X lo hemos elegido arbitrariamente, esa longitud no sea real. Y entonces vamos a comprobarlo. Para ello hallamos la verdadera magnitud del segmento de X. Por el punto X hacemos una perpendicular a la proyección. La diferencia de cotas entre el punto X y el punto D sería estos 15 milímetros que nos marca aquí esta medición, y ahora por X hacemos una perpendicular a DX, y en esa perpendicular llevamos esos 15 milímetros. Uniendo D con este extremo, tendremos la verdadera magnitud del segmento DX. Valor que lógicamente, obsérvese que este valor es mucho menor que la arista correspondiente al lado este de la figura, al lado horizontal. Entonces ahora, sobre la prolongación de la línea esta, llevaremos la medida de la arista, que es este valor. Entonces simplemente pues vamos a quitar alguna línea. La medida son 33,4. Saquemos aquí, midiendo esto, son 33,4. Luego desde este punto vamos a alargar esto para llevar ahí 33,4. Para ello hacemos una circunferencia de centro D y radio 33,4 y prolongamos este segmento hasta cortar en un punto a la circunferencia. Bajamos perpendicular y este sería ya el vértice D mayúscula, y referimos ahora desde ese punto, vamos a quitar líneas, referimos a proyección vertical, y en su corte con la perpendicular esta que teníamos trazada inicialmente tenemos aquí el D mayúscula prima, que sería la proyección vertical del vértice de ese cubo. De modo que la arista D', D mayúscula prima y D minúscula, D mayúscula, esas son las proyecciones de una arista del cubo. Como todas las perpendiculares son paralelas entre sí y los segmentos han de ser iguales, puesto que son aristas de un cubo, simplemente lo que hay que hacer es esta medida, trasladarla en las perpendiculares trazadas por A, B, C y D, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Es decir, que también podíamos por este punto D hacer una paralela al paralelogramo de la base. Tenemos ahí, como se puede ver, ya la proyección vertical, y aquí hacemos otro tanto de lo mismo. Llevamos esas medidas y tendremos aquí los vértices del hexaedro, que vamos a poner sus letras para que quede claro en la interpretación del proceso. Entonces, bueno, simplemente ya, que lo que hemos hecho ha sido hacer paralelas a lo largo de aquí, y por el punto D hemos hecho un rectángulo, que es este, que sería la otra cara, idéntica a la cara inferior de partida del problema. Hemos puesto las letras para entendernos, y ahora este punto es el punto D, obsérvese que esto lo que teníamos era esto de aquí inicialmente, y entonces vemos que este punto B, al ser el de menos alejamiento, ¿veis? El punto B es el de menos alejamiento, luego en proyección vertical es un vértice oculto, lo cual significa que las tres aristas que parten de él son ocultas, por eso hemos hecho esto. Y ahora aquí vemos que el punto A, este A, es el de menos cota, lo mismo que el D. Luego las aristas que parten de él son ocultas, en este caso solo esta. Téngase en cuenta que el resto de segmentos que tenemos dibujados con trazo continuo, en este caso pertenecen al contorno exterior, y luego el punto D, que es el de más alejamiento, es un vértice visto, luego el D mayúscula. Luego en proyección vertical las aristas que parten de él son vistas, estas que tengo aquí. Y estas serían las proyecciones de ese hexaedro cubo pedido en el enunciado. Vamos a eliminar las líneas así auxiliares que nos quitan un poco para tener clara la solución, y aquí tendríamos ya la solución del caso planteado.